Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña Yerili Polanco, coautora del libro Rostros sin rastros, Televisión, Memoria e Identidad. ¿De dónde surge la idea de realizar este libro? El libro realmente es el resultado de un proceso de investigación y de gestión archivística. Nosotros tuvimos un interés con un grupo de compañeros de la universidad ya egresados de indagar sobre la experiencia de producción del programa Rostros y Rastros, que fue un programa producido por la programadora VTV, que ahora pues se ha convertido en el canal. Entonces queríamos indagar sobre lenguajes, estilos, la misma experiencia de producción, porque fue un programa que estuvo al aire alrededor de 12 años y fue un programa de producción en género documental. Era y es, de todas maneras, algo sui generis que un programa se mantenga tanto tiempo al aire. Entonces, a partir de ahí fuimos consolidando como las ideas, pero cuando nos enfrentamos a que queríamos ver el material, que queríamos analizar, nos dimos cuenta de las condiciones en las que estaba el material. Digamos que hay unas mínimas condiciones para la gestión archivística del material audiovisual. Entonces, a partir de ahí decidimos aplicar a becas para poder generar procesos de salvaguardia del material. Entonces, así es como hemos aplicado durante 3 años consecutivos y en 3 años ganadores de las becas nacionales de gestión de archivo y centros de documentación, que son patrocinadas por el Ministerio de Cultura. Entonces, a partir de allí es que hemos desarrollado los procesos de gestión de archivo, que es el inventario, catalogación, el trabajo de restauración también. Entonces, el libro realmente es como las memorias del proceso que hemos adelantado durante 4 años. ¿Qué es la serie documental Rostros y Rastros? Bueno, Rostros y Rastros fue un programa producido por la programadora VTV y esa experiencia de producción estuvo muy en llavería con el taller de audiovisuales de la Escuela de Comunicación Social. Entonces, esta experiencia de producción se convirtió como en un semillero de los realizadores que hoy tenemos tanto en la región y a nivel nacional. Esa experiencia quería relatar un poco la ciudad, la urbe, la región, como procesos que estaban pasando y que se alejaban un poco del periodismo, de la noticia, y querían profundizar y tener un análisis y encontrarse con las manifestaciones de lo subalterno, lo marginal, de las personas que antes no tenían, digamos, una cabida en los espacios televisivos. En ese entonces la palabra estaba muy por los periodistas, las voces de autoridad. En ese momento Rostros y Rastros fue novedoso por eso, por darle la palabra como a la gente del común, pero no solamente dársela por una opinión, sino como un análisis de los procesos que se vivían en las urbes, en las esquinas, con los diferentes tribus, que ahorita llaman tribus urbanas, pero estamos hablando de grupos marginales, travestis, la gente que hace reciclaje, como diferentes personajes que en ese momento fueron bastante novedosos. Hay un interés temático que tiene que ver pues con los intereses de la Escuela de Comunicación Social, con lo que estudiamos en comunicación social, procesos que tienen que ver con la cultura, el arte, la sociedad. Yerili, háblenos de los inicios de Rostros y Rastros. ¿Quiénes son los gestores de este gran proyecto? Pues a ver, Rostros y Rastros también surge en el marco de la regionalización de la televisión nacional. Entonces, las universidades crearon programadoras, se crearon los canales regionales y la Universidad del Valle estuvo ahí presente con la programadora VTV, y uno de sus programas bandera era Rostros y Rastros. Digamos que de alguna manera surge de unos intereses que tienen que ver con el taller de audiovisuales de la Escuela de Comunicación Social. Ahí es indudable nombrar a Óscar Campo como uno de los grandes gestores, o digamos el que se le prendió la lucecita para decir hagamos por aquí, hagamos televisión de esta manera, unamos la academia con este nuevo medio, con esta nueva oportunidad de hacer audiovisuales y empecemos a explorar y a unir estos dos momentos. Háblanos acerca de otros realizadores que hayan participado en la gestación de este proyecto y acerca de sus obras. Estamos hablando de unos 355 títulos, donde digamos que lo que se consolidó como un modelo de producción fue también crear
formación de ese semillero. Entonces estamos hablando de un equipo básico que siempre era como el mismo camarógrafo, el mismo sonidista y una serie de directores que eran o estudiantes de comunicación social o provenientes del campo audiovisual de la región. Son muchas personas las que pasaron por Rostros y que tuvieron una cierta continuidad, que por lo menos tuvieron 1, 2 o 3 programas en los cuales pudieron desarrollar y encontrarse por primera vez con la televisión. ¿Por qué es importante contar estas historias que hacen parte del contexto local? Creo que son importantes porque hablan de nuestra identidad. El subtítulo del libro es Televisión, Memoria e Identidad, ¿no? Estas historias que se ven retratadas a través de todas las obras que hay en Rostros y Rastros nos quieren hablar de una identidad, de una forma de ser y de estar en el mundo que es diferente de otras maneras, ¿no? Entonces, por un lado es como para pugnar como por la identidad, o sea, el programa lo que hizo fue fortalecer esa identidad, mostrarse como un espejo y a la vez que uno hace identidad también hace memoria, o sea, porque queda el registro de lo que somos y de lo que éramos en aquel entonces y hoy podemos volver a ese material. Cuando nosotros le damos esa valoración a Rostros es por eso que decimos eso es un patrimonio y por eso debemos generar procesos de salvaguardia, de preservación para poder luego ir y consultarlos y vernos cómo éramos y vernos qué decíamos, qué pensábamos, entonces de alguna manera reafianzar la identidad y construir memoria a través de todos estos relatos que se hicieron con este programa a través de 12 años. ¿Usted conoció esto desde el inicio, pues, más o menos? Sí, desde que comenzó, sí. ¿Cómo era eso cuando comenzó esto? Eso era horrible. Cuéntanos cómo está estructurado el libro. El libro está estructurado en 2 partes. La primera alude al proceso que hemos emprendido durante 4 años. En ellos recogemos varios capítulos que hablan sobre la revisión, digamos, de fuentes documentales que nosotros consultamos acerca del surgimiento de Rostros y Rastros. También tiene que ver un poco con las condiciones por las cuales Rostros no puede continuar al aire, las dificultades en las que entra la universidad, en las que entra también la televisión regional. Entonces hacemos un primer análisis de esas condiciones. En ese mismo apartado empezamos ya a relatar los procesos en sí que tuvimos técnicos que tienen que ver mucho con el campo de la archivística. Pasamos por un montón de procesos que es el inventario, uno de los procesos básicos de la gestión archivística, saber qué tenemos y cómo lo tenemos, hacer una catalogación que tiene que ver con ya mirar las obras en las cuales tuvimos un equipo de 6 o 7 asistentes de investigación, entonces se realiza una sinopsis, se hace una descripción temática, analizamos cuestiones que tienen que ver pues con la forma, con la estética, hacemos una cuestión que tiene que ver también con los créditos de la obra, entonces se genera esa catalogación. De esa primera parte, continuando con el proceso, hablamos también del proceso de restauración, que es un proceso también técnico de edición y montaje. Se describe ese proceso tanto en la parte de video como en la parte de audio y también hacemos un pequeño capítulo sobre los derechos de autor. Ya en la segunda parte es como el resultado y la sistematización de este inventario y esta catalogación, que son todas las sinopsis con su autor, el año y la duración. Y también una base de datos y un apartado muy pequeño de fotografías pues que dan cuenta como de las imágenes que están siendo puestas en común en Rostros y Rastros. El retrato, una expresión de poder y creación artística. Autor, César Arturo Castillo. Abordamos el arte desde la óptica de la interdisciplinariedad, con referencias a la historia, la sociología, la economía e incluso a la literatura, para señalar los elementos que inciden de una forma particular en nuestra producción pictórica y en especial en el género del retrato. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Tiempo de Letras, viernes 9:30 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La sustentabilidad urbana, una aproximación a la gestión ambiental en la ciudad. Autor Osvaldo López Bernal. Este libro está dirigido a toda aquella persona que tenga interés y preocupación por los problemas ambientales que aquejan la ciudad, principalmente a los tomadores de decisiones, tanto políticos como técnicos, que se centran en la gestión ambiental y la planeación urbana, en busca de elevar los estándares de sustentabilidad en la ciudad. ¿Por qué se llega al final de la serie documental Rostros y Rastros? Las condiciones de desaparición de rostros tienen que ver con la crisis en la que entra la universidad, por un lado, para poder seguir soportando la producción audiovisual, y por el otro también la crisis de los canales regionales, porque este programa se emitía era por Telepacífico. Entonces, al no haber recursos para seguir manteniendo un ritmo de producción, porque esto era un programa semanal, no era un magazine, no eran noticias, no era algo de la actualidad, sino que se había un proceso de investigación. Entonces eran procesos de 3, 4 meses donde los presupuestos eran elevados, entonces mantener ese nivel era complicado a nivel presupuestal. Entonces una de las grandes razones tiene que ver con esas valoraciones que tienen que ver con los presupuestos, con cómo se financia, y si se financia, bueno, qué ganancias tengo, porque estamos como en este sistema en el cual todo tiene que tener una ganancia, y de pronto las ganancias que daba Rostro eran unas ganancias muy simbólicas, porque obviamente tú tienes que tener pauta, pero se pauta más en un programa que en otro y no en un programa de documentales. Entonces los valores, digamos, de peso o monetarios le ganaron a los simbólicos. ¿Cuáles eran los valores simbólicos de Rostros? Rostros ganó alrededor de 50 premios a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, por un lado tenía que ver con esos reconocimientos, como decir, bueno, estos programas están contando unas realidades, están contando procesos, formas de pensamiento, hablan del arte, de la cultura, hablan de una región en un lenguaje que para aquel entonces era novedoso, era interesante. Y además de eso está creando un semillero de unos estudiantes donde pueden finalmente empezar a desarrollar y hacer sus primeros pasos. Entonces hay unos valores simbólicos que eran bastante fuertes, pero fueron aplastados un poco por las condiciones económicas en las cuales se encontraba, pues, como la estructura de producción en la cual se marcaba el programa. Los realizadores caleños han sido considerados como los mejores en Colombia. ¿Qué influencia pudo tener Rostros y Rastros en ello? Pues yo creo que mucha, en el sentido de generar unos intereses comunes que generaban unas pasiones y de alguna manera querían hacer cine. O sea, cuando uno habla con algunos de los realizadores de los principios de Rostros, la opción era hacer cine, pero como hacer cine hace 20 años era costoso, igual que ahora, pero antes era mucho más complicado porque no teníamos tecnologías digitales. Entonces el hecho de acercarse a realizar audiovisual, a pensarse algo que tuviera que ver con el lenguaje cinematográfico, era una opción muy grande. Entonces yo pienso que allí habían unas apuestas personales muy grandes, unos deseos de ser, de contarse, de aprender, de experimentar. Entonces esas pasiones se reflejan en lo que tú haces, ¿no? en la calidad de las cosas que tú haces y que tú presentas. Entonces partimos como de ese primer nivel, como que es muy emocional o pasional, y segundo, porque
hay detrás de esto toda una estructura académica de formación que tiene que ver con la Escuela de Comunicación Social, porque no solo somos comunicadores sociales que estamos contando la actualidad, sino que la Escuela de Comunicación Social se preocupa por formar a los estudiantes en investigación, en estar muy bien documentados, en la capacidad de análisis que tengamos sobre lo que nos enfrentamos. Entonces es importante también pensar que detrás de eso hay como un background que tiene que ver con la formación académica de estas personas, que tuvo que ver con lo que hizo la Escuela de Comunicación Social y lo que sigue haciendo. ¿En qué se diferencia Rostros y Rastros de otras producciones documentales que encontramos en la televisión? Pienso que para su momento, porque hay que hablar sobre todo como de su momento, fue darle la palabra a personas que no habían tenido esa voz en la televisión nacional. Entonces, por un lado es como alejarse del modelo de la voz en off que te decía, esta es la vida de Sultanito que va pasando y tiene estos y estos problemas, sino que la persona se podía relatar a sí misma, podía decir todo lo que sentía, todo lo que pensaba. Y los hijos también montaron un molino californiano movido por agua. Esas fueron las primeras minas que se encontraron aquí en cuanto ya parte artesanal se refiere. Rostros y Rastros tiene como varios momentos, ¿no? Por un lado, a veces también se ocupa como de las artes que tienen que ver con el cine, con la literatura, con la pintura, con unos artistas que tenía Cali. ¿Cómo se ha transformado la producción documental de la Escuela de Comunicación desde ese entonces al presente? En la Escuela de Comunicación se sigue haciendo documental y evidentemente ha crecido en términos sobre todo de las propuestas del lenguaje, ¿no? Digamos que la estructura de producción se ha mantenido, el centro de producción de la Escuela de Comunicación también se ha fortalecido, digamos que eso ya está consolidado, ya sabemos cómo funciona una producción documental, qué es más rentable, cuáles son los tiempos que debemos de manejar. Pero en términos del lenguaje ha avanzado un poco más, hay una serie de caminos que se han abierto con respecto al documental de tipo ensayo o al falso documental, que plantea y genera preguntas, ¿no? Ya no es captar la realidad tal como es, sino como empezar a generar más preguntas que generen otro tipo de pensamiento sobre eso que se está viendo, ya no tanto pues como la fidelidad a lo que está pasando, sino como que generan una serie de preguntas, y por eso los documentales también se han puesto un poco más en tono argumentativo, más de ensayo, un poco más la voz del autor allí presente, pero eso no quiere decir o no invalida la otra forma de contar, ¿no? de contar y poner una cámara frente a una realidad y que la realidad sola te hable, ¿no? Pero de todas maneras siempre hay una intervención del realizador, del documentalista. Se ha avanzado un poco más en términos del montaje con las nuevas tecnologías digitales. Entonces yo creo que se ha avanzado un poco más en términos del lenguaje, pero se mantiene una estructura de producción y se mantiene sobre todo el interés que hay sobre que estos procesos estén con una investigación muy sólida, que de alguna manera presente cuestiones, genere nuevo conocimiento. Entonces esas dos cosas se mantienen. Yo creo que hemos avanzado un poco en términos de los recursos y las tecnologías y los formatos de los cuales disponemos, pero también de nuevas maneras de contar que ya no son tan clásicas como antes, sino que generan un poco más de hibridaciones con otros géneros. Entonces allí yo creo que se ha avanzado en ese sentido. ¿Qué diferencia hay en el panorama al que se enfrentaron los realizadores de inicios de los 90s al que se enfrentan los nuevos realizadores? Pues yo creo que siempre hay dificultades para poder ser un realizador audiovisual en un país como el nuestro y en una ciudad como la nuestra. ¿Por qué? Porque las estructuras y los ritmos de producción exigen una serie de presupuestos que a veces te limitan o no te permiten hacer cosas, digamos, de largo aliento. Para hacer un documental tú debes dedicarte un año, pero ¿quién te va a pagar un año de investigación? Si a vos te pagan, no, hágalo en un mes y se acabó. Entonces eso es como una de las dificultades, ¿no? Como la relación entre lo que implica un proceso creativo y de investigación y los presupuestos con los cuales disponen los canales y las programadoras, digamos, nacionales. En 1921, otros grandes empresarios italianos, los Di Domenico Di Ruggiero. Una manera de poder realizar documentales es a través de convocatorias. Sin embargo, vos no puedes decir que vos mismo, una productora independiente que no tenga intereses comerciales, se puede lanzar al agua y hacer
un documental semanal, que era lo que hacía Rostros, un documental semanal. Entonces ahí está una diferencia, ¿no? Que Rostros hacía un documental semanal y se mantuvo 12 años al aire. Por eso consideramos que su valor es de gran cuantía, pues para poder decir esto es un patrimonio audiovisual, tenemos que salvaguardarlo, tenemos que preservarlo. Cerco de amor, autor Miguel Torres. Cerco de amor es una novela insólita, siendo como es una historia de amor, alcanza una tensión dramática que nos conduce al delirio y progresivamente a la sinrazón patológica de sus protagonistas. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9:30 p.m. Domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Cátedra Abierta Estanislao Zuleta. Autor Federico Pérez Bonfante. Es un estímulo y un aporte para pensar críticamente la universidad en tiempos tan aciagos para el desarrollo del pensamiento en función del desarrollo humano integral, cuando esta institución de la sociedad se ve tan amenazada por decisiones supranacionales que son adoptadas por los gobiernos. Soy comunicadora social de acá de la Universidad del Valle. Me encuentro adelantando diferentes proyectos en el campo audiovisual, tanto en el área como de producción como de investigación. Sale de muchas partes de mi familia un poco la cercanía con cuestiones culturales, con la lectura,
y pues que uno va encontrando como qué es lo que le va gustando y se va haciendo preguntas y ahí va saliendo. No había algo definido, pero creo que tenía que ver con la relación como con las cuestiones que tienen que ver con el arte. Me interesa todo lo que tiene que ver con el audiovisual también, tanto en la parte como de producción, por ejemplo, producción de imágenes en movimiento, pero también imágenes fijas, también me gusta un poco la fotografía. Y en el área de investigación, pues por un lado investigar sobre los procesos de producción de las imágenes y también indagar sobre las imágenes desde el punto de vista de los usos que se hacen de ellas, que es la otra investigación en la que estoy trabajando ahora. La comunicación es un proceso de la cultura, de la sociedad como tal, y el audiovisual es un soporte, un formato, un medio, ¿no? Si tú buscas comunicarte algo, tú encuentras la forma para hacerlo, y ahí está como tu creatividad o como lo que el tema también te ofrece. Esa lucha entre la forma y el sentido, lo estético, lo no estético, de alguna manera pues es como una pelea casada hace mucho tiempo, pero por lo menos yo pienso que si tú te quieres expresar alrededor de algo, encuentras la forma para hacerlo, o sea, y la forma te ayuda luego a expresarte de eso que quieres contar, que quieres decirle pues, al mundo. Mi motivación en este momento es seguir fortaleciendo aspectos en los que ya he trabajado. Entonces tiene que ver por un lado con el área de investigación y por el lado de la fotografía desarrollar proyectos que eso sí tendrían pues un sentido más, entre comillas, comunitario, social, pero que ayudan a las comunidades a expresarse a través de medios como la fotografía o como el video también, porque también he realizado talleres en video con comunidades afro en Tumaco y en un pueblo que se llama La Barra. Entonces también me gusta como acercar a comunidades que no tienen mucho contacto con nuevas tecnologías para que vean las posibilidades de expresión de sus propias realidades.